Donald Cerrone estaba buceando en la cueva, Erlito en Cozumel, México, cuando algo salió terriblemente mal. Este es su libro de cuentos. Donald Cerrone nació en Denver, Colorado, el 20 de marzo de 1983. Al crecer, Donald era considerado un niño problemático. Cuando era adolescente, se dedicó a las peleas callejeras y esto le hacía terminar a menudo pasando la noche en la cárcel. A los 16 años, los padres de Donald se cansaron de su comportamiento y peleas, por lo que lo enviaron a vivir con su abuela. Su abuela lo recibió con los brazos abiertos e incluso lo sacó bajo fianza de la cárcel después de algunas de sus peleas callejeras. A la mañana siguiente, después de que ella lo sacara bajo fianza, nunca mencionó lo que pasó la noche anterior. Ella simplemente diría, ya sabes lo que hiciste, y luego lo dejaría así. A la edad de 20 años, Donald comenzó a hacer kickboxing y luego Muay Thai, y resultó que era bastante bueno. Después de ganar competiciones de kickboxing, decidió seguir una carrera en las MMA, adoptando el apodo de Donald Cowboy Cerrone por su tendencia a usar sombreros de vaquero. Ganaría sus primeras 9 peleas seguidas y pronto estaba compitiendo por peleas de campeonato en el WEC. Después de dejar el WEC, Donald firmó con la increíblemente popular compañía de promoción de peleas Ultimate Fighting Championship, también conocida como UFC. Como luchador de UFC, Donald saltó al estrellato y se convirtió en uno de los luchadores más atractivos en la historia de la promoción. Donald es adicto a la adrenalina, al igual que muchos de los individuos de esa comunidad. Además de entrenar y competir en UFC, disfruta de actividades de alta adrenalina, como ciclismo de montaña, carreras todoterreno, esquí acuático y montar toros en su tiempo libre. Otra cosa que a Donald realmente le encanta hacer es bucear. Después de obtener su certificación en la escuela secundaria, se enamoró de todo lo relacionado con el buceo. Según sus propias palabras, le encanta bucear en naufragios, le encanta todo al respecto. Sin embargo, su favorito es el buceo en cuevas. En agosto de 2018, Donald Cerrone estaba en Cozumel, México, donde planeaba ir a bucear con un amigo suyo, al que llamaremos Alex. Los primeros 3 o 4 días de su viaje fueron a bucear a naufragios y arrecifes de coral con amigos. También planearon una inmersión un poco más seria solo para ellos dos en una cueva conocida como Cueva Erolito en el antiguo puerto sur de Cozumel, en una área conocida como Caleta. Hay un estanque de aspecto corriente al que es fácil llegar y acceder. La mayoría de los buceadores y turistas pasan por este estanque y no piensan en ello. Sin embargo, este estanque es realmente muy notable. De hecho, en realidad se llama Cenote Erolito de Pareso. Un cenote es un pozo o sumidero natural que se forma cuando la piedra caliza debajo de la superficie colapsa, dejando al descubierto el agua subterránea que se encuentra debajo. Muchos de estos cenotes en realidad conducen a cuerpos de agua subterráneos, que pueden variar desde pequeñas piscinas hasta enormes y extensos sistemas de cuevas. Cenote Erolito no tiene nada especial en la superficie, pero conduce a uno de estos sistemas de cuevas enormes y expansivos y se conecta con más de 6 cuevas cartografiadas que existen debajo de la superficie de Cozumel. El 17 de agosto, Donald se despidió de su esposa y de su nuevo bebé antes de irse para encontrarse con Alex. Antes de irse, su esposa le dijo que se sentía muy incómoda con que él fuera a la espeleología con Alex. Se sentía incómoda porque le preocupaban las capacidades de Alex como buceador. Durante muchos años, Alex y Donald habían cedido juntos, y Alex incluso fue mentor de Donald. Alex envejecía y sus habilidades motoras disminuían con la edad. Su mente seguía aguda, pero su cuerpo no podía mantenerse al ritmo. Donald le aseguró a su esposa que todo iba a estar bien y que volvería a casa después de la inmersión, como siempre. Su esposa seguía preocupada. Para tranquilizarla, Donald pidió un cilindro de aire adicional. Originalmente había planeado llevar 2 cilindros para la inmersión, por lo que ahora tendría 3 en total para la inmersión. Como es típico en el buceo en cuevas, bucearían en tercios. Esto significa que iban a utilizar un tercio de su aire para entrar, un tercio para salir, y luego tendrían un tercio de reserva en caso de que ocurriera. Algo inesperado también en el buceo en cuevas. Los primeros buzos que descubren y trazan un mapa de una cueva tenderán cuerdas largas, llamadas guías, por toda la cueva para ayudar a los buceadores a encontrar el camino para entrar y salir de las cuevas. Esto se debe a que muchas de estas cuevas son corredores enormes y sinuosos, de baja visibilidad, que son difíciles de distinguir, lo que hace que sea fácil perderse si no estás familiarizado con el sistema. Estas pautas también están marcadas con señales direccionales, conocidas como cookies, que son claras y fáciles de leer y apuntan hacia la salida de la cueva. Una causa común de muerte en el buceo en cuevas es el uso incorrecto de pautas o marcas al navegar por la cueva. Estas pautas suelen presentarse en 2 variedades diferentes. En primer lugar están las líneas fijas o principales que se instalan permanentemente en el sistema de cuevas y eliminan la necesidad de que los buzos instalen una gran parte de las
líneas en una cueva cada vez que bucean. Estos pueden comenzar justo en la salida o entrar en la cueva para garantizar que los buceadores recreativos no los encuentren y luego ingresen a las cuevas sin el entrenamiento o el equipo adecuados. Las líneas principales tampoco están todas conectadas, lo que requiere que los buzos traigan carretes para conectarse de una a otra mediante líneas conocidas como líneas de salto. Los buzos colocan líneas de salto para unir una línea principal con la siguiente mientras se desplazan por una cueva. Los buzos eliminan las líneas de salto al salir de una cueva. Donald y Alex entraron a la cueva Aerolito desde el estanque en la superficie. Luego viajaron a lo largo de las distintas líneas de la cueva para explorar el hermoso y extenso sistema que habían venido a ver. En algún momento, tuvieron que pasar de una línea a otra. Alex fue primero. Agarró su luz y se la colgó alrededor del cuello para poder hacer el cambio con las dos manos mientras Alex iba a atar su dispositivo de flotabilidad, que es un pequeño dispositivo que se llena de aire para aumentar o disminuir la flotabilidad. Se soltó y salió disparado hasta el techo de la cueva. Luego pateó, giró y cuando lo hizo, la guía, su cuerda de salvamento, se envolvió a su alrededor. Donald inmediatamente nadó hacia Alex para ayudarlo a intentar desenredar la línea, pero Alex comenzó a entrar en pánico. Luego comenzó a agitarse violentamente, girando, golpeando las paredes de la cueva y levantando todo el limo del fondo de la cueva. El limo es el polvo y los sedimentos que se encuentran en el fondo de la cueva, y cuando se levanta en los pequeños espacios dentro de una cueva, la visibilidad es casi nula. Es como nadar en una niebla tan espesa que apenas puedes ver la mano delante de tu cara. Una cueva de Aerolito ahora estaba completamente colmada de sedimentos. Dado lo peligroso de la situación, Donald retrocedió para alejarse de Alex y recuperar visibilidad. Ahora Donald observaba impotente cómo Alex se revolvía aún más. Según Donald, una de las reglas tácitas del buceo en cuevas es que solo te preocupas por ti mismo en una situación de pánico. La idea es que la persona en pánico representa una amenaza para cualquiera que intente ayudar, y no hay razón para que dos personas mueran si una aún puede distinguirlo. Mientras estaba sentado sosteniendo la línea principal, miró hacia la salida de la cueva y supo que estaba a salvo. Si iba por ese camino, sabía dónde estaba la salida. Podía nadar fácilmente hasta allí y estar seguro de que saldría con vida. También miró la sección completamente sedimentada donde estaba Alex, y supo que casi con certeza Alex moriría sin ayuda. Presa del pánico, Alex de alguna manera apagó la luz y Donald se quedó allí sentado pensando que esperaba que a él también no se le cayera el micrófono y que no se estuviera ahogando hasta morir a solo unos metros de él. Donald decidió romper una de sus reglas tácitas y decidió adentrarse en el cieno para intentar salvar a Alex. Tan pronto como entró en el cieno, perdió todo sentido de orientación. No sabía en qué dirección estaba arriba o abajo, y entonces él también empezó a entrar en pánico. De repente estaba respirando profunda y rápidamente, en pánico, completamente enloquecido, más asustado que nunca en toda su vida. Presa del pánico, se rompió la cabeza contra el techo de la cueva y luego cerró los ojos. El golpe en la cabeza le dio un breve segundo de calma y luego logró decirse a sí mismo que debía controlar su respiración. Con la respiración pausada, apenas capaz de ver las manecillas frente a su rostro, miró sus relojes brillantes que indicaban su profundidad y tiempo. Luego revisó los 2 manómetros de cada uno de los cilindros que estaba usando y supo que tenía un tercero que estaba completamente lleno, aún sin abrir. Luego cerró los ojos y se sentó en la habitación completamente oscura y llena de sedimentos, tratando de pensar a través del pánico y idear un plan. Trató de buscar a Alex en el cieno, pero no lo encontró en ninguna parte. Afortunadamente se había calmado un poco más y luego decidió comenzar a mover sus manos a lo largo de la pared de la cueva para ver si podía descubrir dónde estaba. Cuando la visibilidad es buena, los buzos memorizan los puntos de referencia de la cueva para encontrar la salida. El canal en el que estaban era uno que estaban explorando. No salían de allí, por lo que era completamente desconocido. Luego decidió comprobar su brújula, porque cuando entraron en la cueva, había medido la dirección de salida del primer salto en 126 grados. En una cueva, puedes mirar hacia la salida en los túneles sinuosos. Pero si no estás en la sección correcta de la cueva, esa dirección podría llevarte a la pared de otro túnel sin otra opción. Intentó nadar en esa dirección, pero inmediatamente chocó contra una pared. Luego trató de nadar más abajo y chocó contra otra pared, y ahora estaba de nuevo en pleno modo de pánico. Así que ahora está pateando, retorciéndose, enloqueciendo y nadando violentamente. Y entonces, de repente, salió del tieno y tropezó con la vía principal. Donald lo agarró y trató de calmarse una vez más. Pero había un nuevo problema. Estaba en el lado equivocado de la sección sedimentada de la vía principal. Detrás de él, en lo más profundo de la cueva, todo estaba limpio y libre de sedimentos. La salida de la cueva, la forma en que necesitaba ir, todavía estaba completamente llena de sedimentos, y la salida estaba a casi 1000 metros de distancia. Además, había un salto entre donde estaba y donde necesitaba estar, lo que significaba que tendría que encontrar el camino sin ataduras a través del limo para salir de la cueva. Se sentó allí por un momento, pensando en los mapas de la cueva que había rastreado antes de entrar ese día.
había una grieta en la cueva. Uno se dirigió a la salida y el otro se adentró más en la cueva. Así que volvió a entrar en el cieno y empezó a tantear y logró encontrar un agujero. No estoy seguro de si esto era correcto o no. Siguió adelante y llegó a otro hoyo. Palpó a su alrededor y pensó que le resultaba familiar y decidió nadar en él. Pero luego se dio cuenta de que estaba nadando contra la corriente. Cuando entraron en la cueva, también notó que nadaban contra una pequeña corriente, lo que significa que, dado que ahora viajaba en la dirección opuesta, estaba nadando en la dirección equivocada. Empezó a entrar en pánico de nuevo. Nadó frenéticamente de regreso a la línea principal en el lado opuesto del cieno, sentado allí hiperventilando literalmente por el pánico. Esa mañana solo pensó en besar a su esposa y a su bebé, asegurándoles que regresaría a casa. Así que nadó de nuevo hacia el oscuro abismo del limo una vez más y volvió a entrar en pánico. En la oscuridad de la cueva pensó: esta respiración agitada está absorbiendo todo el aire de mis tanques. Además de perderse en la oscuridad, comenzó a preocuparse por quedarse sin aire. Tratando de calmarse, miró su reloj y luego sus medidores. Se dio cuenta de que le quedaba 1 hora de aire. Empezó a pensar en lo que pasaría si se quedaba sin aire en el sistema que usaba. Una vez que se le acababa, la boquilla se llenaba de agua, luego inhalaba el agua y se ahogaba. Irónicamente, uno de los mayores temores de Donald es ahogarse. Para evitar ahogarse, agarró su dispositivo de flotación y respiró hasta llenarlo por completo. Luego, se elevó hasta el techo de la cueva, y ahora estaba descansando boca abajo. Al principio se sentó allí pensando en su esposa y su hija, y pensó en tomar su bolígrafo y su libreta para escribirles una carta sobre cómo se había equivocado y lo dolorido que estaba. Luego pensó en lo aterrorizado que estaba de ahogarse, y decidió que una vez que se quedara sin aire, respiraría con su dispositivo de flotación hasta que no le quedara más oxígeno. Una vez que solo se expulsaba dióxido de carbono, seguía respirando hasta que se desmayaba lentamente, momento en el que no estaría despierto cuando se ahogara. Mientras estaba sentado pensando en escribir la nota de despedida y en cómo tenía la intención de irse a dormir en la oscuridad, se enfureció consigo mismo porque estaba perdiendo la esperanza y sucumbiendo a la situación. Pensó para sí: mismo, soy un luchador, eso no es lo que hacen los luchadores. Y entonces empezó a arrastrarse por el techo de la cueva boca abajo. Esta vez, recordó que había una gran grieta en el techo que recorría toda la longitud de la cueva. Presa del pánico, se arrastró frenéticamente por el techo, respirando con dificultad, hiperventilando, y de repente lo encontró. Entonces se aferró a la grieta, se arrastró a lo largo de ella y luego comenzó a ensancharse. Y entonces se apagó una luz a lo lejos. Podía ver el resplandor verde de la luz filtrándose en la cueva. Así que Donald nadó frenéticamente hacia el resplandor, sin dejar de sentir pánico y seguir hiperventilando. Al llegar a la abertura, sus tanques se atascaron y no pudieron pasar. Estaba pateando, retorciéndose y enloqueciendo, pero logró seguir la grieta un poco más y luego sus tanques atravesaron. Y luego se abrió la cueva. Él lo hizo. Al salir, el alivio fue simplemente increíble. En un segundo, estaba escribiendo una nota de despedida a su esposa y a su hijo. Y al siguiente iba a casa a verlos. Al salir del agua vio que Alex estaba sentado allí. Al final resultó que Alex logró de alguna manera agarrar la línea principal en su pánico y simplemente la siguió fuera de la cueva. Los dos se miraron y Alex le dijo a Donald: así que ya no bucearemos juntos, ¿verdad? Y Donald respondía que no, eso era todo. Luego Donald tomó su teléfono, le envió un mensaje de texto a su esposa y le dijo que hoy había tenido un momento un poco aterrador, pero que volveré a casa. Esta historia se basa en el relato de primera mano de Donald Cerrone. Publicaré un enlace en la descripción de ese video. Te recomiendo encarecidamente que lo eches un vistazo porque hace un trabajo maravilloso y aterrador al guiarte a través de sus emociones y pánico exactos durante toda la terrible experiencia. Si llegaste hasta aquí, solo quería agradecerte por mirar. Espero que hayas disfrutado el video. Esta es la 6ª parte de mi serie de exploración de cuevas que salió mal, así que si te gusta este tipo de contenido, asegúrate de ver mis otros videos. Si quieres apoyar el canal, dale me gusta a este video y deja un comentario a continuación. Si eres nuevo aquí, espero que consideres suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis videos semanales. Una vez más, muchas gracias por mirar y espero verte en el próximo. Cerca.